Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con muchísimo gusto a la presidenta del Congreso de aquí de la Ciudad de México, a la diputada Isabela Rosales, a quien le agradezco su presencia. Igualmente saludo al presidente del Info Ciudad de México, al comisionado Julio César Bonilla. Me da mucho gusto también saludar la presencia de Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. También saludo con gusto la presencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina, del Info Ciudad de México, quien ha sido una pieza clave en el desarrollo de estas actividades conjuntas entre el Congreso de la Ciudad de México y el Info Ciudad de México para ir avanzando en la agenda de Parlamento Abierto. También saludo la presencia del director de Transparencia, Julio Fonseca, que ahí nos acompaña, que también es parte importante del desarrollo de esta agenda en la parte de la implementación. A la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, que se acaba de mover, sin embargo que ha estado presente desde el principio, ya la veo ahí. Te saludo con mucho gusto, Marta, y que también has estado apoyando el avanzar en esta agenda de Parlamento Abierto, rendición de cuentas y transparencia. Y también saludo a todos los asesores y a todas las asesores que han estado colaborando, Alan Adame, que ha sido pieza clave también en la presidencia de la Junta de Coordinación Política para ir desarrollando el material y los acuerdos que hemos celebrado con el Info Ciudad de México. Yo quiero reconocer la comisionada María del Carmen Nava, pues la perseverancia para poner en sintonía al Congreso de la Ciudad de México con la agenda de Parlamento Abierto. Es su compromiso con los principios de Estado abierto y hacer una realidad que esta agenda de Parlamento Abierto le sirva a la ciudadanía. Yo valoro muchísimo todo el conocimiento que hemos podido aprender y todas las buenas prácticas que hemos podido recoger a partir de su experiencia, de sus consejos, de diversas reuniones que hemos sostenido y que se han ido cristalizando pues en esta idea de un Congreso mucho más transparente que rinde mejores cuentas. La agenda de Parlamento Abierto es relevante porque de esta manera hacemos un Congreso mucho más digno para la ciudadanía, un Congreso mucho más confiable, en donde los ciudadanos conocen cuáles son las decisiones que están tomando sus representantes populares. Avanzar en la agenda del Parlamento Abierto es avanzar en la confianza que los ciudadanos tienen sobre las instituciones y la legitimidad de sus órganos de representación. Es clave. Para nadie es extraño la seria desconfianza que tienen los ciudadanos sobre las instituciones y en especial sobre el legislativo. Y fortalecer la agenda del Parlamento Abierto es luchar contra esa corriente que nos pesa a todos los servidores públicos, contra esa corriente de desconfianza que nos pesa también a los diputados. Pero para esto pues no bastan discursos, hay que implementar medidas muy concretas que faciliten que la gente pueda gozar de su derecho a la información y a la rendición de cuentas de una forma mucho más amigable, que no sea un lenguaje oscuro de políticos o de burócratas, sino que sea un lenguaje sencillo en donde la gente tiene la información de lo que sucede en un espacio de decisión pública y eso le permite emitir un juicio sobre lo que están haciendo los servidores públicos. Facilitar el acceso a la información no basta con transparentar, sino hacer amigable el lenguaje y fácil de entender. Este plan de acciones también tuvo como enfoque hacer posible
que los sectores que más sufren la brecha digital tengan acceso a la información del Congreso, especialmente los adultos mayores. De nada sirve si se transparenta toda la información a través de las tecnologías de la información, si hay una parte importante de la población que no tiene acceso a ellas. Y tercero, este plan de acciones abona para que el Congreso se convierta pues en esa caja de cristal en la que todo lo que ocurre sea transparente. Por eso asumimos 5 compromisos: crear y difundir 5 guías para que los ciudadanos conozcan sus derechos en materia de transparencia y una guía adicional sobre las funciones del Congreso. Segundo, dar la máxima publicidad a las funciones, facultades y trabajo del Congreso. Tercero, facilitar las consultas públicas de información y capacitar a nuestro personal. Cuarto, transparentar la información presupuestal y administrativa del Congreso, especialmente la relacionada con los procesos de adquisiciones, contrataciones. Quinto, rendir un informe de acciones y resultados al final del periodo que nos pusimos como límite. En esta circunstancia, en medio de una pandemia, en medio de una emergencia sanitaria, todos nuestros labores se vieron interrumpidas. Sin embargo, el Congreso aprovechó estas circunstancias para fortalecer los mecanismos de transparencia. A través del acuerdo político, con todas las fuerzas políticas, logramos que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean virtuales y que sean absolutamente transparentes, así como sus acuerdos. Y recalco, fue a través del acuerdo de todos los grupos parlamentarios, y quiero reconocerles pues ese compromiso a mis compañeras y compañeros integrantes de la Junta de Coordinación Política, porque en ningún momento tuvimos resistencias para ellos, al contrario, tuvimos muchísimas propuestas para fortalecer la transparencia y habilitar los mecanismos para rendir mejores cuentas y hacer mucho más transparente nuestro trabajo. Comparto con mucho gusto que hoy concretamos un trabajo que llevó varios meses en su diseño y ejecución, que es la emisión de las 5 guías para promover el derecho de las y los ciudadanos a informarse y las herramientas para hacerlo valer. Y también lanzamos la guía número 6, específicamente sobre el Congreso, para que los ciudadanos conozcan lo que hacemos y cómo les servimos. Estas guías estarán disponibles para su consulta en el portal web del Congreso a partir de esta semana, y las estaremos promoviendo para su difusión a través de los módulos de atención ciudadana de nuestros 66 diputados. Segundo, justamente cumplimos el último compromiso que quedaba pendiente del plan, la presentación de un informe al término del plazo que nos pusimos como meta. Esta es la razón para estar aquí reunidos, sobre todo para hacer este corte de caja y conocer cuánto logramos avanzar y qué tareas tenemos pendientes. Yo les agradezco muchísimo a todos los que han colaborado en esta labor, y la idea de concretar estos proyectos, la idea de realizar estas reuniones y estos convenios es fortalecer el funcionamiento de nuestras instituciones, y a través de estas aportaciones pues mejorar el funcionamiento de nuestros gobiernos. De eso se trata nuestro paso por el servicio público, de ir transformando la realidad que nos enfrentamos. Muchas gracias. Gracias, diputado Tabe, por tus palabras. Es muy importante recordar que el plan de acciones... Quiero agradecer, perdón, al diputado Carlos Castillo, que veo también que recientemente se conectó, presidente de la Comisión de Transparencia. Muchas gracias, buen día. Así es, diputado. Muchas gracias. Pues nada más recordar que el plan de acciones se suscribió el 27 de noviembre del año pasado, 2019, y que justamente a estos 9 meses de distancia es que hoy puede realizarse este evento de informe y resultados sobre el plan de Parlamento Abierto para el Congreso. Gracias por tus palabras, y pues le damos el uso de la palabra a la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la mesa directiva
para que nos dé su mensaje. Diputada, tu micrófono no está activado. Una disculpa. Buen día a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Quisiera, antes de comenzar, agradecerles la confianza que me han brindado durante este año de trabajo. Es mi última sesión, reunión, evento relativo a los temas de rendición de cuentas y transparencia, que para el Congreso sin duda es uno de los temas prioritarios. Me voy satisfecha, me voy contenta y les abrazo con afecto a todas y a todos, con un agradecimiento. No quisiera, con toda honestidad, mencionarlos y que alguien me faltara, pero estamos todos presentes. El diputado Mauricio Tabe fue muy claro, retomo sus palabras igualmente. Y bueno, si me lo permiten, vamos a dar nuestro informe de la mesa directiva. El 27 de noviembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, firmamos en las instalaciones de este órgano legislativo un plan de acciones referente a la construcción de un parlamento abierto con enfoque en grupos vulnerables. Orientación, digitalización y transparencia en las adquisiciones, promovido por los diputados del Congreso de la Ciudad de México 2019-2020, con el ejercicio, inclusión y difusión con enfoque en las personas adultas mayores. Si bien es cierto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política, este órgano legislativo tiene la obligación de regir sus funciones por el principio de parlamento abierto. Lo es también que mediante el plan de acciones referido, no solamente se salvaguardó dicho principio, sino que además se logró enfocar los esfuerzos en favor de las personas adultas mayores, por considerar que son un sector de la población excluido de las decisiones del poder público. En este sentido, durante el tiempo transcurrido desde la firma de este plan de acciones, el Congreso de la Ciudad de México, junto con el Instituto, ha llevado a cabo diversas acciones que nos han permitido ser un Congreso más abierto, transparente, accesible, contribuyendo así con la buena gobernanza orientada a la inclusión y la innovación, impactando positivamente en la calidad de vida de las personas, en especial aquellas en situaciones de vulnerabilidad como lo son las personas adultas mayores. Los retos que han sido grandes y lamentablemente la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, o también conocido como COVID-19, ha trastornado las actividades de esta ciudad durante varios meses. Por ende, nos ha impedido llevar a cabo la totalidad de los planes realizados. Por ejemplo, para el segundo trimestre de 2020 se tenía proyectado realizar una acción de capacitación focalizada al personal de módulos legislativos en materia de transparencia, parlamento abierto y protección de datos personales, a realizarse de manera presencial en cada módulo. No obstante lo anterior, es importante hacer notar que el Congreso sigue trabajando y ha buscado la forma de seguir en contacto con la ciudadanía y el personal del Congreso de una manera virtual. Es así que el 22 de junio de 2020, en el marco del Plan de Acciones, el Congreso, en colaboración con el Info Ciudad de México, realizó de manera virtual un taller en materia de Parlamento Abierto, dirigido a las personas que integran los 66 módulos legislativos, con el objetivo de formarlas como facilitadoras de los temas de apertura, participación ciudadana y co-creación, difusión y accesibilidad de las actividades legislativas y elaboración de solicitudes de información y enfocado en la atención
a personas mayores. De igual forma, quisiera hacer notar que la unidad de transparencia de este Congreso generó contenidos en materia de transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales a través de 3 videos y 5 carteles dirigidos a personas con discapacidad auditiva y al público en general. El objetivo de los contenidos es difundir e incentivar la participación ciudadana en el Parlamento abierto, mediante el ejercicio de su derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presentan al Congreso en términos del artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, resulta importante mencionar que por primera vez en este órgano legislativo se transmitió la celebración de la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia a través del canal de televisión del Congreso en el canal 21.2, así como en las redes sociales oficiales con el objetivo de aperturar ante la ciudadanía el proceso de la toma de decisiones de este órgano colegiado en tiempo real, favoreciendo así la rendición de cuentas y el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia de la ciudadanía. Por otra parte, es sustancial destacar que al momento de recibir la titularidad de la unidad de transparencia, los enlaces a Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenía un índice de cumplimiento de la obligación de transparencia de 60.51. En mayo de 2020, el Info Ciudad de México dio a conocer que los resultados de la primera evaluación vinculante de la obligación de transparencia 2020 respecto a la solventación de la segunda evaluación vinculante de las obligaciones de transparencia 2019. En ella se puede ver que el Congreso de la Ciudad de México incrementó el índice de cumplimiento al 99.10, lo que representa un incremento de 38.59 puntos. Otro de los grandes logros del Congreso es el realizado por la Junta de Coordinación Política, quien aprobó por unanimidad el 14 de julio el Decálogo para la Transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras en el Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se obliga a hacer públicos los procesos de compra, las convocatorias de licitación, los participantes de las mismas y a transmitir en línea y en tiempo real la totalidad de las reuniones del subcomité de compras. Finalmente, es grato informar que en los próximos días se emitirá una publicación digital que llevará por nombre Principios de Parlamento Abierto, edición comentada, la cual cuenta con la participación de las y los diputados, coordinadores de los grupos parlamentarios, la de La Voz como presidente de la mesa directiva del Congreso, del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y el diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, así como del comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, presidente del Info Ciudad de México, y Nachielia Ramírez Hernández, presidenta de la CDH Ciudad de México. La publicación abordará mediante el lenguaje sencillo y accesible el punto de vista de cada uno de los participantes sobre el significado, importancia, alcances y retos que enfrenta el Congreso respecto de los principios que integran el Parlamento abierto, como lo son el derecho a la información, la participación ciudadana y rendición de cuentas, la información parlamentaria, la información presupuestal y administrativa, la información sobre personas legisladoras y servidores públicos, la información histórica, los datos abiertos y software libre, la accesibilidad y difusión, los conflictos de interés
y la legislación a favor del gobierno abierto. El Congreso de la Ciudad de México, a través de esta primera legislatura, se encuentra plenamente comprometida con la promoción de los principios de parlamento abierto, con el fin de que la ciudadanía tenga los elementos necesarios para involucrarse en la toma de decisiones y en la vida política de esta ciudad, permitiéndole así una mejor calidad de vida y un pleno ejercicio de sus derechos. Si bien el plan de acciones permitió incentivar las acciones y compromisos plasmados en el mismo, una vez concluido el plazo establecido, el Congreso de la Ciudad de México no se detendrá, pues se tiene planeado continuar con la implementación de espacios para la participación ciudadana y de los canales para la rendición de cuentas permanente que permitan la apertura del poder legislativo en bien de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Diputada, muchas gracias por tus palabras y por este informe. Y vamos a iniciar un proceso de evaluación del plan de acciones y para eso le damos la palabra a Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y, perdón, antes de las palabras de Manuel, también darle la bienvenida al diputado Tonatiuh González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, buen día. Saludos. Buenos días, muchas gracias, Alan. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Diputada Ávila, diputado Castillo, diputado González, diputada presidenta Isabela Rosales, diputado presidente Mauricio Tabe, muchas gracias. Comisionado Bonilla y comisionada Mari Carmen Nava, muchas gracias por esta reunión. En primer lugar, me referiré propiamente a las actividades referentes al plan de acción de Parlamento Abierto y a la importancia que tiene este tipo de ejercicios en la rendición de cuentas. Posteriormente, hablaré muy brevemente sobre los pendientes de esta agenda de Parlamento Abierto y en específico también en materia de contrataciones públicas. Es un gusto estar en este informe de actividades, en primer lugar porque tiene que ver con que el plan de acción se pudo llevar a cabo y no se detuvieron las acciones a pesar de las contingencias y del escenario complicado que se tuvo. Evidentemente se tuvieron que ajustar las actividades, pero no cesaron, se adaptaron a las circunstancias e inclusive están ayudando ya a mejorar la respuesta y atención a la ciudadanía de la Ciudad de México. Además, también se evitó todos los ejercicios de simulación y se avanzó en acciones concretas. La transparencia, evidentemente, es un elemento indispensable, pero no suficiente para un ejercicio de Parlamento Abierto. La presentación de un informe, en este sentido, es muy importante porque va más allá de ser un acto protocolario a convertirse realmente en un ejercicio de rendición de cuentas, donde no solamente se informa qué se hizo, sino por qué se hizo y cómo se hizo, las distintas actividades y los distintos compromisos que ya se habían mencionado. El informe es importante porque se da cuenta de que las instituciones reconocen la importancia de la transparencia, de la participación de la sociedad civil y de los procesos de cocreación. Reconocen al Estado abierto con preocupación sobre su integridad y prevención de conflictos de interés. También, y hablando ya propiamente de los compromisos, las guías didácticas ayudarán a promover la colaboración entre el Congreso y la sociedad, a mejorar precisamente la relación entre los representantes y los representados, pero además con particular importancia de los que hacen posible, de las personas que hacen posible el funcionamiento del Congreso, a los funcionarios que asesoran a los legisladores y están en contacto con la ciudadanía a través de los módulos legislativos de atención, orientación y quejas ciudadanas. También los talleres impartidos generaron herramientas y conocimientos que sirven en ambas vías. Por un lado, para identificar todas las preocupaciones de la población y para el otro, atenderlas de una mejor forma, de forma más eficaz. Especialmente también para los grupos vulnerables como las personas adultos mayores. El Congreso generó una agenda de temas y asuntos urgentes de atender en materia de Parlamento Abierto relacionado con información presupuestal,
y administrativa. Con esto paso al otro punto de contrataciones públicas. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el decálogo para la transparencia de los procesos de adquisiciones, en donde se fortalece la planeación, la competencia, la transparencia, la integridad y la competitividad. Ante la crisis sanitaria y económica, el Congreso de la Ciudad de México genera un espacio para destinar recursos a la inversión pública. El gasto en inversión también se traduce en adquisición de insumos, bienes y servicios para atender las necesidades de la sociedad mexicana. Las compras públicas tienen un impacto social y económico importante. Para que éstas puedan jugar un papel estratégico en la reactivación de la economía, es urgente que se renueve y se atienda el marco normativo relacionado con las adquisiciones y se mejoren las condiciones de precio y calidad, y de esta forma ganen los contratos las empresas que mejor cumplan con estos requisitos. La unión de esfuerzos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, SESNA, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, la Organización México Evalúa, Transparencia Mexicana y el IMCO, elaboramos una propuesta de ley de contrataciones públicas en México que traza una ruta para que se continúe con la implementación del decálogo e incorpore mecanismos que permitan avanzar en contrataciones competitivas y abiertas del Congreso de la Ciudad de México. Se atienden problemas constantes y recurrentes como la licitación pública se haya convertido en una excepción y la competencia sea simulada y se aplique en excepciones no justificadas. Actualmente, en muchas ocasiones, es imposible saber si los contratos se realizan en tiempo y forma. La planeación deficiente detona precios altos, baja calidad en los productos, falta de oportunidad, productos no entregados, así como compras a empresas improvisadas o fantasmas. Todo esto tiene solución. Se puede evitar la simulación, se incorporan mecanismos para la evaluación de riesgos en el proceso y se identifica y previenen conflictos de interés. También existen mecanismos para dar registro y seguimiento en la ejecución de los contratos y en general mencionar que el inicio de una mala contratación proviene de una mala planeación. Contar con un diseño institucional sólido es fundamental. Y en este sentido, celebro el decálogo aprobado porque también contempla los planes de adquisiciones y los mecanismos de verificación y la investigación de mercado como elementos indispensables para una correcta ejecución. En resumen, el cierre de plan de acciones de Parlamento Abierto es un ejercicio de rendición de cuentas que fija los pendientes y los avances en la amplia agenda de Parlamento Abierto, que sirva este informe como constancia, pero también como un exhorto a seguir trabajando por instituciones legislativas transparentes, ciudadanas y con respuesta a las demandas sociales. Por último, no quiero dejar de agradecer que estos trabajos se llevaron a buen puerto gracias al interés y a la participación activa del Congreso, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, y a la presidenta de la mesa directiva, diputada Isabela Rosales, al equipo asesor también del Congreso de la Ciudad de México y también al trabajo siempre incansable de la comisionada Nava. Un reconocimiento también especial al equipo del Estado Abierto de el Info Ciudad de México. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras, por esta evaluación que haces. Y así como lo mencionaba el diputado Tabe en su intervención, las guías que son parte de las guías de apertura, que son parte de los compromisos del plan de acciones, se encuentran ya disponibles en la página de internet del Congreso de la Ciudad para consulta de los ciudadanos. Y pues ahora vamos a darle el uso de la palabra justamente a una de las principales promotoras de este plan de acciones, la comisionada María del Carmen Nava Polina, del Instituto de Transparencia, Acceso a Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Adelante, comisionada, gracias. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todas, diputados, Manuel, comisionado, presidente del Info, colega. En fin, la verdad es que yo tengo muchos motivos que agradecer. Uno, pues porque todos llegamos a la presentación de este informe del primer plan de acción con el Congreso de la Ciudad
con salud, me parece, y creo que eso ya es de celebrarse, ¿no? Dos, justo que el trabajo de acciones de apertura es una línea constante, una línea permanente, y en ese sentido, no necesariamente, en mi caso particular, veo el principio y un fin. En cuanto a la dinámica de interacción, me parece que eso es bien importante dejar asentado, que ojalá y esto llegue para quedarse en el caso del Congreso de la Ciudad, no solo por lo que han venido comentando justo la diputada Isabela, el diputado Tabe, ahora Manuel Guadarrama de IMCO, de que es una obligación en el caso de la ciudad, sino porque finalmente es el corazón de la democracia, los legislativos en cualquier parte del mundo, porque son los canales de representación de las personas y esto es fundamental. Y en ese sentido me gustaría muchísimo poder articular alguna numeralia del trabajo que implicó el desarrollo y la implementación de este plan de acciones de Parlamento Abierto 2019-2020, sobre todo en dos vías. Una, ¿qué es lo que conseguimos? ¿Qué es lo que logramos y qué faltó? ¿No? En el balance del plan de acciones, justo, y agradezco pues ya tener el link público desde el Congreso de la Ciudad de las guías de los elementos de apertura, así como de las funciones del Congreso, porque parte de el uso de la información, de poder ir empoderando a la comunidad, a la población que más lo requiere, es a través de la información, ¿no? Y la accesibilidad a ella es indispensable. De tal manera que el tener estas guías para uso de cualquier persona y que sean en la medida de la posibilidad, incluso visual, didácticas con enfoque a personas adultas mayores, es ya en sí un material que ponemos justo a consideración de todas las personas, no solo de la ciudad, sino de cualquier parte del país e incluso del mundo, porque en estos esfuerzos de la comunidad de apertura, siempre se toman buenas prácticas y materiales al alcance de la mano. ¿Qué nos faltó con las guías? La socialización de las mismas, justo lo que comentábamos por acá, lo que escuchábamos era, pues la pandemia llegó y cómo hacemos para seguir trabajando con ella, sobre todo de la mejor manera y con seguridad y con salud a todas las personas. Y en ese sentido, la visibilidad, la difusión, incluso las descargas de las propias guías como materiales de apoyo a una cultura de parlamento abierto, de democracia, esperemos que sean muy difundidas para que se utilicen en la medida de lo posible. Ahora, otra de las compromisos de este plan de acciones era dar máxima publicidad a las funciones, atribuciones y facultades del Congreso. ¿Qué se logró? Pues se brindó una asesoría presencial y 12 asesorías remotas, con esta finalidad de poder ir sensibilizando cómo utilizar la apertura, no solo para ir profesionalizando las estructuras del Congreso, sino también poder generar cultura democrática en el camino. ¿Qué nos faltó? Pues justo poder ir subrayando la profesionalización de las personas servidoras públicas del Congreso, implementar también el servicio profesional de carrera, me parece que sería algo sumamente deseable porque es uno de los justo principios de parlamento abierto que se busca, ¿no? Profesionalizar, tener una estructura sólida, unos perfiles ideales para que dejan el sustento de las decisiones legislativas y también la vinculación con las personas. Ahora, otro de los elementos es justo las comisiones legislativas, o sea, y poder vincular estas facultades de representación incluso dentro de los mismos módulos de gestión de diputadas y diputados. ¿Qué se logró? Pues justo que se realizó el taller de Parlamento Abierto, participaron casi 250 personas, se realizaron 104 solicitudes de información a 22 sujetos del ámbito federal y local. ¿Qué se utilizó aquí? Justo
el plan, o sea, el derecho de acceso a la información y a través de personas adultas mayores que fueron las facilitadoras a través de los módulos de gestión de diputadas y diputados. ¿Qué faltó? Justo el mismo uso, potencializar el uso del derecho de acceso a la información, ¿no? Para poder convertirnos en reales ventanas de acceso, de difusión, del derecho a saber en todo el entorno de la Ciudad de México a través de los 66 módulos. Y esta tarea es crucial, dado que también vamos a ser testigas de poder iniciar en el proceso electoral 2021, donde por primera vez las diputadas y diputados que así lo consideren y cumplan con los requisitos que se requieren, poder accesar a ser reelecto, ¿no? En caso de justo transparentar la información presupuestal y administrativa del Congreso, se logró lo que ya comentaba, ¿no? El decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones. ¿Qué falta? El impulso real y cotidiano de este decálogo. Nos parece que justo poder transformar eso en manuales de operación al interior del Congreso va a dar muestra del mejor uso de este decálogo, la práctica, ¿no? En el día a día. Ahora, en esto de poder acercar este informe que rinde cuentas, falta justo garantizar todavía la máxima publicidad de la información, hacer efectivos los espacios para la participación ciudadana. Esto es fundamental porque ya ven que la Constitución de la Ciudad de México establece 10 días para poder participar de todas las personas en las reformas que sean de interés y acercar la retroalimentación respecto a las propuestas que estén trabajando las diputadas y diputados. En materia justo poder también dar continuidad a los temas que tenemos en este plan de acciones que finaliza a través del tercer año legislativo. Sería ideal que pudiéramos tener una continuidad a través justo de los órganos de gobierno que han sido diputadas y diputados aliados para poder seguir impulsando los temas de Parlamento Abierto. Pues porque recordemos al final, Parlamento Abierto no solo es transparentar lo que se hace, presentar información de actividades, sino también es el que establece las condiciones para aprovechar la inteligencia pública, ¿no? Y permite que la sociedad realmente incida en la toma de decisiones. Y en este sentido, justo lo que esperamos es que el Congreso de la Ciudad no solo tenga y aspira a tener una estructura perfectamente profesionalizada de las personas servidoras públicas, sino también que tenga una continuidad y una mejora constante en su sitio web, en cómo las personas pueden tocar la puerta a través de correos, de redes sociales, de teléfonos, y ya no les contesten que es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino el Congreso en la Ciudad de México. A nosotros un poco nos pasa también desde el Info, que todavía nos siguen diciendo InfoDF cuando decimos, no, ya estamos en otra realidad, pero justo no solo es nominativa, sino es de facultades. O sea, el hecho que haya cambiado de asamblea a Congreso en la ciudad es porque hay mucho más facultades, más responsabilidades, más vinculación con las personas que elegimos a las y los representantes de la ciudad, de tal manera que, por supuesto, en nosotras, desde el equipo de Estado Abierto del Info, siempre tendrán grandes aliadas para poder innovar, disrumpir, innovar, en fin, me parece que en esto, y agradezco a mis colegas comisionadas y comisionados, siempre del acompañamiento de este impulso y este trabajo que hemos ido realizando. Por supuesto que hay logros, también hay retos, ¿no? Y en eso estamos. Me parece que a menos de un año, como lo comentaba justo Alan, tenemos ya esta presentación de informe y mi invitación, ojalá, y mi deseo sería poder continuar con un siguiente plan de acción de tal manera que pudiera beneficiar a la población que más lo requiere en el caso del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, comisionada Nava, por este informe tan detallado que nos das.
compartirle a todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo en este momento que este informe pormenorizado también ya está disponible para su consulta en el portal del Congreso de la Ciudad, así como en las redes sociales del Congreso, Facebook, Twitter, y además de la transmisión que se conservará en el canal de YouTube del Congreso. Pues para darle seguimiento al evento, le damos ahora el uso de la palabra al comisionado presidente del Info, el comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, para que nos dé su mensaje. Muchas gracias. No te escuchamos, comisionado. ¿Escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos. Perfecto. Muy buenos días a todas y todos. Especialmente también a quienes nos está viendo a través de esta red digital a la distancia. Sean todas y todos bienvenidos al informe final del Plan de Acciones de Parlamento Abierto. Agradezco muchísimo la aproximación y la relación muy cercana que hemos tenido a lo largo de este año y casi 8 meses de trabajo con el Congreso de la Ciudad de México, con quienes hemos materializado uno de los principios de la transparencia, que es construir alianzas en beneficio de la gente. Y esta alianza hoy se ve materializada, como se ha notado, con esta exposición tan clara sobre el avance de este informe que hoy se presenta. Quiero saludar de manera particular a Isabela Rosales, presidenta del Congreso, por la excelente relación que hemos sostenido entre el Info Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México a través de la mesa directiva. Por supuesto, al diputado Mauricio Tabe, un extraordinario aliado en el Congreso de la Ciudad de México, que se ha convertido en motor e impulso de estos trabajos en beneficio de la sociedad y de la gente. Y qué decir del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con quienes hemos desarrollado a lo largo de este tiempo importantes acciones en materia de transparencia parlamentaria. Naturalmente, el acompañamiento de la diputada Marta Ávila, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso. Aquí ya veo, por supuesto, al diputado Tonatiu González. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, a quienes aportan desde la visión ciudadana y técnica este desarrollo de acciones institucionales y sociales que en beneficio de la gente también. Manuel Guadarrama, muchas gracias por el acompañamiento a este proyecto y a este trabajo. A Julio Fonseca, naturalmente, titular de la Unidad de Transparencia en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, a mi compañera María del Carmen Nava Polina, una comprometida, disciplinada en estos temas que nos trae a raya también en el instituto. Así que muchas felicidades, Carmen, por estos resultados en esta era tan compleja para el país y para la humanidad. Las acciones de Parlamento Abierto son una obligación institucional. Representan el modo de empoderar a las personas respecto de la actividad legislativa, abonando a la participación activa de la ciudadanía y así a la efectiva gobernanza desde el momento mismo de creación de las normas que como sociedad nos damos para seguir y regir nuestra convivencia. A continuación me permito avanzar o presentar un breve balance del cumplimiento de los 5 compromisos contemplados en el referido plan de acciones desde el inicio de su implementación el 27 de noviembre de 2019 y cuyo objetivo es el de continuar con el proceso de apropiación del concepto de Parlamento Abierto por parte del Congreso de la Ciudad de México y a su vez involucrar de modo efectivo a la ciudadanía en el proceso de la toma de decisiones. Esto no es posible sin un poder legislativo cada vez más abierto, transparente, accesible, con posibilidades reales y materiales de coordinarse con las instituciones de transparencia. El plan de acciones, en este caso, tuvo como foco, de un modo incluyente e innovador, a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente a las personas adultas mayores, para fomentar el derecho de acceso a la información y, consecuentemente, la referida transparencia y accesibilidad. El Info Ciudad de México participó capacitando a personas servidoras públicas, asesoras, coordinadoras y encargadas de los módulos de atención y orientación y quejas ciudadanas para que puedan fungir como facilitadoras del ejercicio de este derecho humano.
Compromiso 1, guías didácticas para personas adultos mayores, partiendo de la definición de Estado abierto como el modelo que promueve la colaboración entre la sociedad y las personas servidoras públicas para solucionar los problemas que son de interés en la vida cotidiana. El Info CDMX elaboró 6 guías didácticas con un lenguaje sencillo, claro y accesible para personas adultas mayores sobre los elementos indispensables para la apertura institucional en el Poder Legislativo. Estos materiales fueron enriquecidos a su vez con los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil, Controla tu Gobierno e INCO. Estas guías se socializan o se socializarán entre la población a través de los módulos de las y los 66 legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Una vez que las casas legislativas reabran sus puertas a la ciudadanía, cubrirán los siguientes temas. 1. Transparencia y rendición de cuentas. 2. Participación y co-creación. 3. Integridad y prevención de conflicto de intereses. 4. Lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. 5. Memoria y archivo. 6. El ABC del Congreso de la Ciudad de México. Como ven, los 6 temas centrales en materia de transparencia en cualquier democracia moderna. Compromiso 2. Máxima publicidad de las actividades del Congreso de la Ciudad de México para dotar de máxima publicidad a las funciones y atribuciones y facultades de todos los integrantes del Congreso, así como de sus órganos de gobierno, áreas técnicas y administrativas, con una perspectiva de apertura y enfoque en las personas adultas mayores. El Info CDMX también colaboró con el Poder Legislativo a través de una serie de asesorías técnicas especializadas en las que participaron personas servidoras públicas, enlaces de transparencia, asesores legislativos y las personas titulares de las unidades administrativas. Adicionalmente, el Info ha brindado acompañamiento permanente a la Unidad de Transparencia del Congreso con asesorías remotas para la publicación de información en el portal del órgano legislativo y avanzar en materia de transparencia proactiva, un elemento central del Parlamento de la Ciudad de México. Compromiso 3, taller en materia de Parlamento abierto, con el objeto de fomentar y facilitar las consultas públicas de las iniciativas presentadas ante las comisiones legislativas. Se realizó el 22 de junio de este año por parte del Info Ciudad de México con la participación de un total de 247 personas, un taller virtual en materia de Parlamento abierto dirigido a personal de los 66 módulos. De este modo, se promueve la apertura y facilita el acceso a la información para atender, orientar y o apoyar a las personas adultas mayores que acuden a las casas de enlace para gestionar de modo efectivo sus demandas y peticiones hasta ante distintas autoridades gubernamentales. Algunos de los importantes temas planteados por los participantes en el ejercicio y con el foco en las personas adultas mayores fueron las siguientes: apoyos y programas sociales dirigidos a personas adultos mayores durante la emergencia sanitaria por COVID-19, presupuestos para atender a personas adultos mayores en situación de soledad o con problemas de salud, procedimientos y requisitos para iniciar el trámite de jubilación e información sobre programas de atención para personas adultos mayores, víctimas de violencia, entre otras. Como notarán, son temas centrales que hoy deben ser atendidos por parte de cualquier autoridad en el gobierno, tanto local como federal. Compromiso 4, presupuesto abierto. El compromiso del Congreso de la Ciudad de México para transparentar su información presupuestal y administrativa, como aquí ya se dijo, con énfasis en la información sobre los procesos de adquisición y procedimientos de contratación, constituye la base del presupuesto abierto. En esta materia, el 18 de marzo de este año, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mauricio Tabe, que hoy nos acompaña, presentó la propuesta de decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras en el Congreso de la Ciudad de México, que como anexo 10 corre agregado al informe, documento que contó con comentarios previos por parte del Info Ciudad de México a través del área de Estado abierto, así como del IMCO y Controla tu Gobierno. Este decálogo
fue aprobado por unanimidad tras varios meses de deliberación interna el 14 de julio por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Entre los aspectos novedosos que se contemplan en el instrumento mencionado son de resaltarse los siguientes: publicidad de los procesos de compra, las convocatorias de licitación y participantes en las mismas, publicación con un mes de antelación, el inicio de procesos de adquisiciones y arrendamientos. Asimismo, respecto de procesos anteriores a la entrada en vigor del acuerdo, se publicarán de manera inmediata los correspondientes a un año anterior. Transmisión en línea y en vivo de la totalidad de las reuniones del subcomité de compras. Implementación prioritaria del mecanismo de licitación con subasta inversa y de manera excepcional el mecanismo de adjudicaciones directas. Este acuerdo fue avalado por el Pleno de las y los diputados en sección extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, llevada a cabo el 24 de julio del año en curso. Como tratarán, estos temas son centrales en cualquier democracia que coloque en el centro la transparencia, insisto, con beneficio central o directo hacia las personas. Compromiso 5, rendición de cuentas. El informe que en esta oportunidad se presenta cumple el objetivo de compromiso consistente en que los actores firmantes del plan de acciones rindan un informe de acciones y resultados al final de la implementación de dichas acciones. El informe así fue elaborado con la colaboración de los representantes de las organizaciones a quien agradezco mucho, Controla tu Gobierno y el IMCO, en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México y el equipo de la comisionada Mari Carmen Nava, Estado Abierto del Info Ciudad de México, a quien le reconozco ampliamente esta iniciativa. La apertura institucional debe, conforme a la Constitución de la Ciudad de México, ser un elemento inherente a los trabajos del Congreso de la Ciudad de México. La observancia y respeto de los principios de Parlamento abierto son la base sobre la que se sustenta la centralidad de las personas en el ejercicio de toda actividad pública. Y en los estados constitucionales y democráticos es precisamente dicha centralidad y el correlativo e irrestricto respeto a los derechos humanos lo que legitiman al Estado en cualquier democracia moderna. Las personas son mucho más que números relacionados a sufragios emitidos con una periodicidad determinada. Las personas representan, en todo caso, como diría Rawls, planes individuales de vida y posibilidades de realización. La profunda consideración de estos elementos consustanciales a la pluralidad de nuestra sociedad debe, por tanto, traducirse en un modo de hacer las cosas por parte de las instituciones que empodere a las personas y les permita transitar a ese camino de democracia sustantiva. El informe de resultados que hoy se presenta da cuenta del seguimiento y evaluación del trabajo legislativo en el marco de acciones implementado y de los esfuerzos conjuntos de diversas organizaciones de la sociedad civil, el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de esta capital del país. El informe, de igual modo, evidencia el cumplimiento cabal de los 5 compromisos plasmados en el Plan de Acciones de Parlamento Abierto y así también que la transparencia traducida en este tipo de acciones es la herramienta para aprovechar la inteligencia pública colectiva en beneficio de todas las personas y en especial de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad. Con esto voy cerrando. Es importante que las actividades del Congreso de la Ciudad de México estén acompañadas de manera permanente por la rendición de cuentas, en tanto controles democráticos no electorales, como los denomina Insunza Vera. Permitirán no solo la apertura de nuestro órgano legislativo local, sino que abonarán a la representación política y a la legitimidad de este poder, dotándole de mayor vigor en su función de control y contrapeso a los otros poderes democráticos. La co-creación de normas y mecanismos de rendición de cuentas solo pueden darse a partir de la participación activa de la sociedad civil y de las instituciones como son el Info Ciudad de México y que tienen la tarea de coadyuvar en tal sentido. El avance es claro e innegable.
sigamos sumando esfuerzos para que haya mayor apertura en beneficio de la ciudadanía y que cada vez los retos sean zanjados democrática y constitucionalmente por beneficio siempre de la gente de esta gran capital. Muchas gracias a todas y todos y muchas felicidades. Gracias, comisionado presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, por tus palabras. Y vamos ahora a darle el uso de la voz al diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, quien es presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a esta presentación de este informe. Yo quiero iniciar diciendo que me han puesto un poco nostálgico los discursos de los mensajes del presidente de la Jucopo, del diputado Tabe, del coordinador de la Jucopo, de la presidenta del Congreso, de Isabela, ya que en este mes terminan sus labores, pero también mencionar que en general pues ya estamos en la recta final de esta legislatura y en este sentido y en el marco de esta presentación de este informe, quisiera hacer este balance iniciando en términos de que estoy convencido que este Congreso no nos equivocamos al nombrar a las y los comisionados que integran el Instituto de Transparencia en este momento. Iniciamos en el mes de diciembre esta legislatura con el nombramiento de 2 comisionados hombres, 2 comisionadas mujeres, respetando la equidad de género, para cumplimentar este pleno del Info que tenía ya casi 9 meses con una sola comisionada. Y digo que no nos equivocamos porque en este periodo hemos tenido una relación muy institucional de coordinación, de comunicación, pero también por parte del Info, por decirlo de una manera, el Info no se ha prestado o no ha sido tapadera del Congreso de la Ciudad de México, sino se nos ha cuestionado. Cuando así lo tuvimos, las faltas de transparencia se nos cuestionó. Cuando así lo tuvimos, la falta de parlamento abierto, el Congreso de la Ciudad de México, con una convocatoria, con una convicción democrática y de cumplimiento de derechos, avanzamos en el mismo. Recuerdo que cuando entró esta legislatura teníamos el Congreso un avance de 34 puntos, más o menos de 100, en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que hablar de la proactividad, y ahora estamos casi a 2 puntos de 100. O sea, ese es un ejemplo de que este Congreso hemos tenido una convicción de transparencia y de parlamento abierto. También quiero decir que este Congreso hemos sido una innovación en los órganos legislativos en la historia de la Ciudad de México. Nunca antes un órgano legislativo de gobierno, de este órgano legislativo, un órgano de gobierno, nunca antes había hecho públicas sus sesiones. Dijo también a causa de esta pandemia que yo estoy convencido que las crisis son momentos, son oportunidades para mejorar, para evolucionar. Y esta crisis que estamos viviendo de emergencia sanitaria en la ciudad sirvió para evolucionar en el cumplimiento de derechos de este Congreso. Nunca antes la otrora Comisión de Gobierno había hecho públicas en vivo, en transmisiones en vivo, sus sesiones. Y ahora cualquier ciudadana y ciudadano se mete a YouTube, se mete a las redes del Congreso y puede ver las discusiones, puede ver los temas que se tratan en la Jucopo. Ese se lo debemos al COVID, se lo debemos a la pandemia, pero es un avance en Parlamento Abierto y en transparencia que ha hecho este Congreso de la Ciudad de México. 1, 2, también el tema de la equidad de género. Tenemos un Congreso en el cual somos 33 hombres y 33 mujeres. Un ejemplo del empoderamiento de las compañeras en este Congreso, aquí lo estamos viendo. La presidenta de la mesa directiva es mujer. La coordinadora del grupo parlamentario mayoritario de la Ciudad de México es mujer. Es decir, mi compañera Marta Ávila, mi coordinadora, que aquí está, le envío un saludo. Y ese es otro elemento de cómo se está innovando en esta legislatura.
Y lo menciono porque no es casual, y lo menciono porque es muy importante decir que cuando una institución avanza en el cumplimiento de derechos, es muy complicado, casi imposible, que posteriormente, cuando las personas integrantes de esta institución se modifican, pueda haber un retroceso en el avance de la garantía de estos derechos. Y eso es lo que está haciendo este proyecto que ahora estamos encabezando la Ciudad de México, desde todas las esferas, incluyendo el legislativo. Tenemos aquí un informe muy importante, que no es un informe de aquí a septiembre que se acabe esta legislatura. O sea, es un informe que se le va a dejar a la segunda legislatura del Congreso y que se le va a decir, de aquí para arriba, ya no puedes bajar de ese Parlamento abierto. Recuerdo que la séptima legislatura, la última de la Asamblea Legislativa, el Parlamento abierto lo entendían como un logo, un diseñito bonito que quién sabe cuántos millones se gastaron en diseñarlo, en mandarlo a hacer, y eso era su Parlamento abierto. Opacidad en el uso de los recursos públicos, opacidad en lo que utilizaron para el dinero para la reconstrucción de la Ciudad de México. Hasta ahorita no sabemos dónde está, dónde quedó, en dónde se ejerció. Pero ahora la segunda legislatura de este Congreso, ya le estamos dejando la vara muy alta, y le vamos a decir, de aquí para arriba, ya no te vas a poder bajar. Y entonces, esa es la aportación democrática y de avance de derechos, en este caso, en materia de transparencia y Parlamento abierto, que esta legislatura le está dejando a la Ciudad de México. Quiero ver si la segunda legislatura de un día dice, ¿saben qué? Ya no van a ser públicas las sesiones de Jucopo, ya no se van a transmitir en vivo. La sociedad civil, que aquí están ustedes, el propio Info, ya están acostumbrados a esta nueva normalidad. Y entonces van a decir, no van a permitir eso. De hecho, esa sería la exigencia. No lo permita, nosotros nos vamos, no le permita que haya retrocesos a la segunda legislatura. Entonces, yo por esa parte me siento tranquilo como presidente de una comisión tan importante para el Congreso de la Ciudad de México, porque hemos hecho las cosas bien. No nos equivocamos, cierro con lo que empecé. No nos equivocamos al nombrar este pleno del Info. Son excelentes todas y todos los comisionados de primera. Cabe mencionar que vamos a cerrar la legislatura como la abrimos, porque abrimos la legislatura nombrando 4 de 5 comisionadas y comisionados, y vamos a cerrar la legislatura nombrando la persona sustituta de la comisionada Elsa Viviana, que, bueno, ya eso será otra discusión y en otro momento estaremos abriendo esa convocatoria, pero yo personalmente, como presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, considero que aunque se ha cumplido la equidad de género, es decir, hay 2 hombres y 2 mujeres, y sale una mujer y se pudiera nombrar hombre o mujer, yo considero que con una convicción de empoderamiento de las mujeres tendríamos que elegir otra mujer. La ley no nos lo obliga, la equidad de género ya está en el Info, pero me parece que sería muy importante que si sale una mujer, hiciéramos un acuerdo político, las y los miembros de este Congreso, para elegir otra mujer. Pero bueno, esa va a ser otra discusión que ya estoy adelantando, pero agradecer mucho la presencia, agradecer mucho a todas y a todos ustedes, comisionada Nava, comisionado presidente Julio César, Manuel Guadarrama, muchas gracias por esta aportación que hiciste al Congreso. A presidenta Isabela Rosales, un saludo, ya se te extraña presencialmente. Diputado Otave, que también es el secretario de la Comisión de Transparencia, coordinadora, diputada Marta Ávila, diputado Tonatiuh, que siempre hemos estado coordinando muy bien los temas, y por supuesto a Julio César Fonseca, que ha trabajado para aumentar los números de cumplimiento de las obligaciones del Congreso. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenos días todavía. Agradecemos tus palabras, diputado Carlos Alonso Castillo Pérez.
Y vamos a dar el uso de la palabra ahora a la diputada Marta Ávila Ventura. Ella es coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la Junta de Coordinación Política. Gracias a todas, a todos. Pues muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales. Un saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Saludo y agradezco también a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava, así como a los integrantes de Controla tu Gobierno y del Instituto Mexicano para la Competitividad por el trabajo realizado durante este año y por la presentación de este informe. Desde el inicio de la primera legislatura del Congreso local se estableció una serie de criterios y principios de parlamento abierto, así que es tiempo de evaluar qué tanto se ha apegado nuestra labor parlamentaria a estos criterios y con base en esta reflexión aprovechar los resultados del primer plan de acciones de Parlamento abierto. Con base en el convenio firmado en el mes de abril del 2019 entre el Info Ciudad de México y este Congreso, con este plan de acciones de Parlamento que tuvo como eje la inclusión y difusión con enfoque en las personas adultas mayores, se desarrollaron acciones para la apertura a la información pública en un lenguaje ciudadano. Se capacitó al personal de los 66 módulos de atención ciudadana, donde los ciudadanos, además de recibir información acerca de programas públicos, puedan canalizar sus iniciativas y peticiones. Y se instrumentó el decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras en el Congreso de la Ciudad de México. Acciones por las que nos congratulamos porque con ellas se ha dado cumplimiento a nuestro plan de acciones. Sin embargo, quiero permitirme señalar que frente a la situación de la pandemia mundial que hoy vivimos, la labor legislativa requiere contar con una base ciudadana que permita plantear iniciativas de ley que de manera colaborativa permitan enfrentar de la mejor manera las consecuencias de esta crisis. El grupo parlamentario que coordino hemos emprendido esfuerzos para que este Congreso, en un marco de la nueva normalidad, pueda dar continuidad a su labor legislativa. Para ella se reformó el marco normativo que rige la actividad parlamentaria y se establecieron las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, mesa directiva, junta de conferencias, comisiones, comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, así como la JUCOPO. En este sentido, vale la pena destacar que ahora todas las sesiones se transmiten en vivo a través de los canales y redes sociales del Congreso para que cualquier persona, como ya lo mencionaba nuestro diputado Carlos Castillo, pueda presenciarlas de manera directa o en el momento que lo decida. Hoy además quiero invitar a cada una de las personas que laboran en este Congreso de la Ciudad de México a que combatamos la desinformación, a que hagamos valer el derecho de todas y todos los que habitamos en la capital del país a participar en la vida pública de manera informada. No me queda más que seguirlos invitando a que sigamos trabajando de manera coordinada para hacer que el Congreso de la Ciudad de México sea más abierto, transparente, accesible y contribuya con la buena gobernanza orientada a la inclusión y a la innovación. Muchas gracias, muy buen informe, felicidades a todas y a todos. Gracias. Gracias, diputada Ávila. Un gusto escuchar sus palabras y pues para emitir el mensaje de cierre de este evento, de informe y de resultados del plan de acciones, le damos la palabra al diputado Mauricio Tabe. Pues agradecer a todos los que han colaborado en esta implementación de la agenda de Parlamento Abierto y sobre todo en la presentación de este informe que nos da un balance muy claro del estado que guarda la implementación de esta agenda en el Congreso de la Ciudad de México, cuánto hemos avanzado, pero sobre todo
cuánto es lo que nos hace falta por hacer, ¿no? No es un desafío sencillo romper las inercias de la discrecionalidad, y ha sido un esfuerzo colectivo al cual yo les agradezco muchísimo. Creo que las bases que tenemos desde la Constitución de la Ciudad de México nos permiten lanzar con enorme fuerza un desarrollo mucho más trascendente de la agenda del Parlamento abierto. Y lo que sí creo que nos llevamos como pues una tarea y un pendiente, pues es toda la reflexión de los temas en los que hay que avanzar. Y lo digo así porque pues no basta con que los derechos estén estén establecidos en la Constitución o estén establecidos en las leyes y que nosotros cumplamos con hacer pública la información, sino hay que socializar esta información para empoderar a los ciudadanos y que estos cuenten con mayores instrumentos y que también exijan mucho más a la autoridad. Creo que ahí hay un rezago importante por parte del Congreso, la socialización de la información, la socialización de este derecho que tienen de opinar sobre las actividades que realiza el Congreso, sobre las iniciativas. Entonces, nos llevamos una gran tarea, pero en esta etapa estamos muy agradecidos con el Info Ciudad de México, con su presidente, con la comisionada Nava, con la presidenta del Congreso de la Ciudad de México, con mis compañeras y compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios, la coordinadora Marta Ávila, el coordinador Donatiu y el resto de los coordinadores que no están aquí, y con todas las áreas técnicas, el director de la unidad de transparencia, el presidente de la Comisión de Transparencia. Pues muchas gracias por este esfuerzo. Gracias, diputado. Gracias a todos por su asistencia a este evento de informe y resultados del plan de acciones. Invitar de nueva cuenta a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión a que conozcan a detalle el informe. Está disponible en el portal web del Congreso y en las redes sociales. Así que también conocerlos y difundirlos para que sean más ciudadanos los que conozcan qué ocurre en el Congreso y sobre todo cómo les dan resultados sus diputados. Pues muchas gracias. También agradecerle, Alan, agradecerte a ti y a todos los asesores, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a Manuel y a Controla tu Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias y un saludo. Que tengan muy buen inicio de semana. Muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades, Hasta Carmen. luego. Gracias Buen por día a todo. todos. Hasta Gracias. luego. Abrazo fuerte. Buena suerte. Gracias. Saludos, gracias a todos y por todo. Gracias, diputadas, diputados.